Recuerdo la noche en que lo vi por primera vez. Tenía 22 años y vivía solo en un pequeño pueblo de montaña cerca de Mérida, un lugar donde el viento aúlla entre los pinos y la niebla baja de los picos como un ser vivo. En el pueblo hablaban en voz baja sobre el vigilante, una figura sombría que acechaba a los excursionistas y aldeanos por igual. Al principio lo descarté como superstición, hasta esa noche. Comenzó con el viento. Volvía tarde de la casa de un amigo, caminando por un sendero estrecho en la ladera de la montaña. La niebla era espesa y se pegaba a mí como un manto húmedo. Sentí el frío característico de los Andes, pero algo estaba mal. Había demasiado silencio. Ningún insecto, ningún crujido de hojas, nada. Solo yo y la niebla. Escuché un crujido detrás de mí. Pensé en un animal, tal vez un zorro o un pequeño ciervo. Aceleré el paso, pero el crujido volvió, más cerca, deliberado, como alguien caminando cuidadosamente detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no había nada. La niebla devoraba el camino y no podía ver señales de movimiento. Y entonces lo vi. O eso creo. De la niebla emergió una figura alta, delgada, casi esquelética, con ojos que brillaban débilmente, reflejando la luz de la luna. Sus movimientos eran extraños, entrecortados, como un títere controlado por hilos invisibles. Mi corazón se aceleró, pero algo peor que el miedo me atrapó. La certeza de que me estaba observando, estudiando, esperando. Corrí, resbalando sobre la tierra húmeda. La figura se movía sin esfuerzo, silenciosa, manteniéndose a mi ritmo. Miré por encima del hombro y me quedé paralizado. No tenía rostro, solo un vacío donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca. Sin embargo, irradiaba una inteligencia aterradora. Tropecé y llegué a un claro donde había una cabaña abandonada. Entré desesperado y cerré la puerta. El aire olía a moho y podredumbre. Me apoyé contra la pared, tratando de controlar mi respiración. Afuera, la niebla giraba violentamente, y entonces escuché un murmullo bajo, casi como un canto en un idioma desconocido. Minutos, o quizás horas, pasaron. Cuando finalmente miré afuera, el claro estaba vacío. No había figura, ni huellas, nada. Solo la niebla, como si nunca hubiera sido perturbada. Pensé que estaba a salvo, pero en lo profundo sabía que me había estado observando y que no sería la última vez que lo vería. No dormí esa noche. Escuchaba susurros, el crujido del bosque y los pasos que nunca parecían acercarse, pero tampoco desaparecer. Al amanecer decidí irme del pueblo. Empaqué lo poco que tenía y tomé el primer autobús hacia la ciudad. Han pasado años desde aquella noche, pero todavía lo siento a veces, observándome desde las sombras cada vez que voy de excursión o paso por lugares remotos. La gente se ríe cuando les hablo del vigilante, pero yo sé la verdad. Hay algo en esas montañas que no pertenece a este mundo, un depredador silencioso que espera pacientemente. Y algunas noches, en mis sueños, escucho su susurro, llamándome de vuelta a la niebla. Me mudé a Caracas con 18 años, lleno de ambición y emoción ingenua. Pensé que había dejado atrás los peligros de mi pueblo, pero la ciudad tenía su propia oscuridad, más antigua, silenciosa y paciente. Todo comenzó con un edificio abandonado frente a mi apartamento en San Bernardino. Nadie vivía allí. Se decía que hacía años era un refugio para personas sin hogar, donde desaparecían sin dejar rastro. No creía en fantasmas ni leyendas urbanas, hasta que los vi. La primera noche que noté las sombras estaba en mi balcón, fumando un cigarrillo. Era tarde, alrededor de las 2 de la madrugada, y la ciudad estaba extrañamente silenciosa. Normalmente Caracas siempre tiene ruido. Autos,
música a lo lejos, voces de ventanas abiertas, pero esa noche parecía hueca. Y entonces lo vi, una figura moviéndose dentro del edificio abandonado. No caminaba normalmente, flotaba, con extremidades dobladas en ángulos imposibles. Al principio pensé que era un truco de luz, pero luego aparecieron más, docenas de ellas, moviéndose como si bailaran. Me froté los ojos pensando que estaba agotado. Había empezado un nuevo trabajo y estaba haciendo noches largas. Pero las figuras no desaparecieron. Siempre estaban ahí, observando. Una sensación de frío recorrió mi espalda, como si me perforara los huesos. Luego vinieron los susurros. No palabras audibles, sino vibraciones en mi mente. Hablaban en un idioma antiguo, más viejo que Caracas, pero de algún modo familiar. Me volvía imposible dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las sombras acercándose, girando y desvaneciéndose como humo en tormenta. Una noche, la curiosidad me venció. Entré al edificio. La puerta estaba entreabierta y crujía al empujarla. El aire olía a podredumbre y algo metálico, como sangre y óxido. Avancé con cuidado, linterna en mano, y vi los escritos en las paredes, arañazos y palabras en español, mezcladas con un idioma desconocido. Repetidamente se leía: "Te vemos, somos pacientes". De repente, las sombras se movieron. No estaban en las esquinas, se estaban por todas partes, deslizándose por paredes, piso y techo. Mi linterna parpadeó y por un momento pensé que estaba atrapado en la oscuridad misma. Corrí, tropezando con escombros, hasta salir al exterior. La ciudad estaba tranquila otra vez, como si nada hubiera pasado. Pero el sentimiento persistió. Las sombras no se limitaban al edificio. Las sentía siguiéndome en las calles, en el metro, incluso en mi apartamento. Amigos notaron que había cambiado. Evitaba salir de noche, pero eso no importaba. A veces miraba por la ventana y las veía, moviéndose detrás de la niebla o bajo la luz de faroles, siempre observando, siempre pacientes. La ciudad no es solo concreto y asfalto. Está viva y recuerda todo. Crecí en los llanos venezolanos, donde el viento lleva el olor del ganado y el horizonte parece infinito. De niño escuché historias sobre el Silbón, el espíritu de un hombre que carga un saco de huesos y mata a quienes escuchan su silbido. Los ancianos decían: si escuchas el silbido cerca, el peligro está lejos. Si suena distante, la muerte está cerca. Me reía de la historia, hasta aquel verano. Tenía 17 años y ayudaba a mi padre con el ganado al anochecer. El sol se había ocultado, tiñendo el cielo de rojo y púrpura. Estaba solo, llevando unos becerros al establo, cuando lo escuché. Un silbido suave que parecía flotar con el viento. Pensé que era el viento entre la hierba, pero luego se escuchó más claro y un escalofrío recorrió mi espalda. El silbido era extraño, dulce y melancólico, casi hipnótico. Recordé las advertencias de mi padre. Si escuchas el silbido, no lo sigas ni llames. Quédate quieto. Él observa a los tontos. El pánico me invadió. Llamé a mi padre, pero mi voz se perdió en la inmensidad. El silbido cesó y pensé que lo había imaginado. Me giré y vi a lo lejos una figura alta, delgada, arrastrando un saco por el suelo. Sus movimientos eran lentos pero deliberados, y sus ropas rotas se agitaban con el viento. Recordé la historia. El Silbón no persigue por impulso, espera a los imprudentes. Mi corazón latía con fuerza. Me escondí detrás de un árbol, pero la figura avanzaba con conciencia sobrenatural. El saco crujía con huesos, un sonido hipnótico que me taladraba la mente. Corrí hacia el establo, con el silbido siguiéndome, hipnótico y aterrador. Tropecé y caí dentro del establo, cerrando la puerta. Horas o minutos pasaron,
No lo sé. El silbido nunca se fue, vibrando en mi pecho como un latido mortal. Finalmente, abrí los ojos y la figura había desaparecido. Las llanuras estaban tranquilas otra vez. Nunca conté lo que pasó. La gente se ríe de la leyenda, pero sé la verdad. El Silbón camina los llanos, esperando a los imprudentes, y su venganza es inevitable como el horizonte infinito.